La ciencia ha seguido un largo camino para tratar de entender los bloques de lo que está hecha la materia. Los antiguos científicos Galileo, Newton y muchos otros han hecho grandes esfuerzos en el desarrollo de una teoría para la materia. En los últimos 100 años, los científicos descubrieron que los átomos no eran macizos, sino que los electrones viajaban en órbitas. Pero todo lo que sabemos de los átomos no termina en los protones, electrones y neutrones. La física moderna examina partículas a nivel subatómica. A estas partículas se les llama quarks, que junto con los leptones son los constituyentes de la materia, para formar protones y neutrones. ¿Cómo se descubren? Te contamos sobre el LHC, Gran Colisionador de Hadrones, dado a llamar la máquina de Dios. Es el acelerador de partículas más poderoso jamás construido. Podría hacer algunos descubrimientos notables, como confirmar la existencia de la materia invisible o de las dimensiones especiales adicionales. Considerado el experimento científico más ambicioso de la historia, el LHC intentará identificar con total certeza los ladrillos fundamentales con que se construyeron las estrellas, los planetas y hasta los seres humanos. El Gran Colisionador de Hadrones, en inglés LHC, es un acelerador de partículas localizado en el CERN, Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, en Suiza. Sirve para chocar protones entre sí a una velocidad muy próxima a la de la luz, y así poder recrear las condiciones que se dieron un instante después del Big Bang. El acelerador está construido dentro de un túnel de 27 kilómetros de circunferencia excavado a más de 90 metros de la superficie. En el acelerador viajan protones, un tipo de hadrón, gracias a la superconductividad o capacidad de ciertos materiales para conducir electricidad sin resistencia o pérdida de energía. Existen 5 experimentos dentro del LHC. 2 de ellos, Atlas y CMS, son grandes detectores de partículas. El CMS se compone de 5 partes. El detector mide las partículas cargadas. El calorímetro electromagnético mide las energías de electrones y protones. El calorímetro de hadrones determina la energía de los hadrones. El detector de muones identifica los electrones más pesados. Finalmente, el superconductor solenoide es un campo magnético por el que se desvían las partículas cargadas para poder medirlas. El Atlas contiene 4 componentes principales de un detector interno que estudia el momento del choque, un calorímetro que mide las energías desprendidas por las partículas, un espectrómetro de muones que identifica estas partículas y un sistema de imanes que curvan la trayectoria de las partículas cargadas con el objeto de poder medirlas. Aceleración de partículas. Antes de la colisión se aceleran los grupos de partículas en las instalaciones del CERN hasta que alcanza la energía suficiente como para ser inyectados en el LHC. Colisión. En uno de los pasos de los detectores, los grupos chocan entre sí. De la explosión surge un nuevo grupo de partículas que pasa por unos detectores dispuestos en capas. Se encargan de describir sus recorridos e identidades. Los físicos confían en que el LHC proporcione respuestas a las siguientes cuestiones. El significado de la masa. Se sabe cómo medirla, pero no se sabe qué es realmente. La masa de las partículas y su origen, en particular si existe el bosón de Higgs. El origen de la masa de los bariones. Número de partículas totales del átomo. A saber, el por qué tienen las partículas elementales diferentes masas, es decir, si interactúan las partículas con un campo de Higgs. El 95% de la masa del universo no está hecha de la materia que se conoce y se espera saber qué es la materia oscura. La existencia o no de las partículas supersimétricas. Si hay dimensiones extras, tal como lo predicen varios modelos inspirados por la teoría de cuerdas y, en caso afirmativo, ¿por qué no se ha podido percibir? Si hay más violaciones de simetría entre la materia y la antimateria. Recrear las condiciones que provocaron el Big Bang. La física no es una cuestión tan complicada como parece. En los últimos meses habrás escuchado hablar sobre esa partícula que los científicos se afanan en buscar con sus gigantescas máquinas en Ginebra, y de la que depende buena parte de nuestros conocimientos sobre el mundo. La llaman el bosón de Higgs. Hace una semana los físicos del CERN anunciaron que tenían la partícula acorralada y que pronto podrían decirnos tanto si existe como si no.
¿Cómo es posible que aún no lo sepan? Te preguntarás. ¿Y cómo puede tener tanta importancia una partícula tan insignificante que ni siquiera la podemos detectar? El asunto se remonta a hace 13.700 millones de años. Entonces se formó la materia y se produjeron unos niveles de energía increíbles en lo que conocemos como Big Bang. Pero vamos a saltarnos esta parte. Mucho tiempo después de aquello, nuestros científicos están intentando comprender de qué están hechas las cosas, y no menos importante, cómo permanecen unidas. Respecto a la primera pregunta, y tras muchos palos de ciego, los físicos han conseguido desentrañar el rompecabezas de la materia. Para entender lo que es el bosón de Higgs se pueden ofrecer dos explicaciones, una larga y una corta. Para la explicación corta debemos rebobinar y remontarnos 13.700 millones de años atrás en el tiempo, hasta el Big Bang. Una billonésima de segundo después de la gran explosión, antes de que apareciera la materia tal y como la conocemos, se condensó en el espacio una especie de sopa llamada campo de Higgs, que hoy en día no detectamos pero sigue presente en el universo. Para entenderlo, supongamos que el campo de Higgs es una especie de océano que lo rellena todo. Las moléculas que componen ese océano son los bosones de Higgs. ¿Qué hacen esos bosones? Son los que dan masa al resto de partículas. Cuando un fotón, por ejemplo, pasa por el campo de Higgs, no interacciona con los bosones, de manera que no tiene masa. Cuando lo hacen otras partículas, como el electrón o el top quark, interaccionan en distinto grado, y eso es lo que les da la masa. Pasemos a la explicación larga. Esta explicación tiene que ver con el modo en que los científicos llegaron a la conclusión de que debía existir algo como el bosón de Higgs. Lo primero que buscaron fueron las partículas de las que estaba compuesta la materia. Después de descubrir el átomo y su núcleo, los físicos siguieron encontrando las partículas de las que estaba hecho y desentrañaron las leyes de la mecánica cuántica. Al mismo tiempo y poco a poco se fue trazando el mapa de las fuerzas fundamentales. Conocíamos la gravedad, que hace que las cosas caigan al suelo. La fuerza nuclear fuerte, que mantiene unido el núcleo del átomo. La fuerza nuclear débil, cuyo efecto más familiar es la radiactividad. Y finalmente, el electromagnetismo, por el que desarrollamos los motores y las telecomunicaciones. En su afán por unificarlo todo, los científicos predijeron que dos de las fuerzas, el electromagnetismo y la fuerza débil, eran en realidad dos caras de una misma moneda, y la bautizaron como fuerza electrodébil. Pero algo no cuadraba. La fuerza nuclear débil consistía en el intercambio de dos partículas, los bosones W y Z, mientras que en el electromagnetismo se intercambiaban fotones. Los primeros tenían una masa enorme y el segundo no tenía masa. Esto provocó la gran pregunta: ¿qué hace que las partículas tengan masa? En 1964 el británico Peter Higgs y otros físicos plantearon la existencia de un campo que proporcionaría masa a las partículas y al que llamaron campo de Higgs. A cada partícula que componía ese nuevo campo la llamaron bosón de Higgs. ¿Cómo comprobar su existencia? Como el bosón de Higgs tiene masa y muy grande, mayor que la de los bosones W y Z, para producirlo hacía falta un acelerador de partículas capaz de provocar colisiones de muy alta energía. Y para eso se construyó el LHC, o Gran Colisionador de Hadrones. La energía de las colisiones en el LHC es tan grande que es como reproducir las condiciones del Big Bang y la billonésima de segundo en la que se condensó el campo de Higgs. Datos del Gran Colisionador de Hadrones. Inicio de la construcción, año 1994. Construido por el Consejo Europeo de la Investigación Nuclear. Ubicación, frontera de Suiza y Francia. Costo, 6.200 millones de euros. Científicos comprometidos, 10.000 científicos de 500 universidades. Científicos argentinos, 8. Países que intervienen, 40. Dimensiones, 27 kilómetros de diámetro. Profundidad, entre 50 y 125 metros. Temperatura de trabajo, 272 grados Celsius bajo cero. Aceleración conseguida, 99,9 de la velocidad de la luz. Campo magnético logrado, 100.000 veces el de la Tierra. En el proyecto participan 500 universidades del mundo y alrededor de 6.000 físicos e ingenieros, entre los cuales hay 8 argentinos, 4 egresados de la Universidad de Buenos Aires y otros 4 de La Plata. Los argentinos que trabajan en la máquina de Dios son Ricciardo Ipeaggia, Gastón Romeo, María Laura González Silva,
Francisco González Pinto, de la UBA, y María Teresa Dova, Martín Tripiana, Fernando Monticelli y Javier Anduaga, de la Universidad Nacional de La Plata. Si acelerador, detectores y sistemas de computación del LHC funcionan correctamente en el futuro, como es de esperar, no sabemos con certeza hoy por hoy qué fascinantes descubrimientos y nuevas ideas nos aguardan en esta aventura del saber, aunque lo sospechamos. Materia y energías oscuras, mini agujeros negros y dimensiones extracurvadas, supercuerdas. Tras unos años de funcionamiento del LHC, sin duda sabremos bastante más sobre la naturaleza. Y eso nos hará más sabios, es decir, más personas. Al fin y al cabo, nuestra especie se denomina Homo sapiens.